¿Cómo tiene que ser la vida cristiana? ¿Cómo espera de alguna manera un Dios de misericordia que vivamos nosotros? Nos decía hace algunos minutos el padre Carlos Yepes que la palabra misericordia aplicada a Dios procede básicamente de dos raíces hebreas. La palabra rahamim, que significa amor bondadoso, dulce, tierno, con entrañas de madre, con vientre de madre, y la palabra gesed, que hace referencia al amor que no falla, que no se marcha, que permanece siempre fiel. Un amor que se nos plantea como eternamente misericordioso. La misericordia del Señor es eterna. Hay un hermoso salmo en la Biblia, el Salmo 136, que va narrando toda la obra de la creación y de la liberación del pueblo de Israel, la entrada en la tierra prometida y el sustento del pueblo. Y por cada frase que dice, siempre el coro responde, la gente responde, la asamblea responde, porque es eterna su misericordia. La misericordia de Dios es eterna y la misericordia de Dios llena la tierra. Pero, ¿qué es lo que espera de nosotros un Dios que tiene eterna misericordia? Todo eso está sintetizado en una hermosa frase del Evangelio de Lucas: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Esta reflexión, ya cuando entra la noche de este festival del amor de Dios que estamos compartiendo, esta reflexión pretende ser justamente el llevarnos para casa la certeza de una invitación de Dios, la invitación a que el Dios de la misericordia nos pide ser misericordiosos, que el Dios del perdón nos pide ser perdonadores y que el Dios del amor nos pide ser amor. Quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, miente, nos dice San Juan en la primera carta, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, quien no ama a su hermano a quien ve? Por lo tanto, la clave de la vida es el amor. La clave de la vida es el amor, pero un amor no cualquier amor, no el amor mercancía, no el amor fácil, no el amor que hoy te amo y mañana te olvido, no el amor desechable, no el amor que pasa con el tiempo, no el amor que no se atreve a los compromisos, sino el amor como el de Dios, un amor que es ternura, bondad, cariño con vientre de madre, rahamim, y un amor que es siempre fiel, eternamente misericordioso, porque es gesed, eterna es su misericordia. Para hacer esta reflexión, yo les voy a invitar a 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué hay que hacer? Vamos a llegar como unos aprendices delante del Señor y le vamos a hacer la pregunta al Señor: ¿oíste? ¿Qué hay que hacer? La segunda pregunta es: ¿cómo hay que hacerlo? Y la tercera pregunta es: ¿y de dónde sacamos la capacidad para hacerlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Y de dónde se saca la fuerza y la capacidad para hacerlo? Y para cada una de esas preguntas me voy a remitir a un hermoso texto, para un total de 3, del mismo Evangelio de Lucas, que le da título a esta reflexión: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas hay un bellísimo texto. Ustedes lo conocen como la parábola del buen samaritano, pero yo hoy, para enredarles la vida, les voy a decir que esa parábola no se debe llamar del buen samaritano. Ya van a ver cómo se debe llamar y me lo van a comprender.
Si se van enredando, no me hagan caso, tranquilos. Debe ser que estoy equivocado, así que no me preocupe. Dice así el texto en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. En aquel momento se levantó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Ven que esa es la primera pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es eso que tú recitas? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: muy bien contestado, haz eso y tendrás la vida. Hasta aquí tenemos una pregunta con una respuesta. Miren el ambiente en el que va a aparecer la parábola que viene a continuación. Es una pregunta, pero no es una pregunta inocente, es una pregunta trampa. Y es una pregunta trampa porque lo que tenemos es a un estudioso de la palabra, a un estudioso de la Escritura. Y este estudioso de la Escritura le va a medir el aceite a Jesús. En la época de Jesús, los maestros se ratificaban, se legitimaban por la enseñanza que dieran. Entonces este estudioso de la palabra, este letrado, este jurista, va a calcular qué tan legítimo es Jesús y qué tan maestro es Jesús. Y para ver qué tan legítimo y qué tan maestro, entonces le pregunta a ver si Jesús conoce la ley. ¿Qué hay que hacer para tener la vida? Y Jesús le devuelve la pregunta: pero tú no eres el que estudia la ley. ¿Qué es eso que recitas? ¿Qué es eso que dices? ¿Qué es eso que recitas? ¿Saben por qué lo dice Jesús? Porque todo israelita piadoso, y un estudioso de la Escritura con mayor razón es un israelita piadoso, todo israelita piadoso repite varias veces al día la oración del Shema. Y la oración del Shema, Shema Israel, es esta: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso Jesús le dice: me venís pues a medir, venís a probarme si yo me sé o no me sé las Escrituras. Tú recitas todos los días un mandamiento. ¿Qué recitas en ese mandamiento? Y obviamente, como el jurista, como el letrado conoce la Escritura, responde: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, añade con toda la mente y pega el segundo mandamiento: y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: ve, sabía la respuesta, qué tan querido. Hace eso y tendrás la vida. Haz eso y tendrás la vida. Claro, entonces el letrado dice: uy, me agarraron. Se dio cuenta de que yo no le estaba preguntando porque no sabía, yo le estaba preguntando para probarlo. Entonces, haciéndose el bobo, pero el otro, dice el texto, queriendo justificarse, es decir, queriendo tapar la embarrada, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? No, es que oíste, hombre, el problema es, yo sí me sabía la respuesta, pero tengo una dudita: ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús va a cambiar por completo el sentido de las tradiciones. Es más, nada más por lo que viene a continuación entendemos que lo colgaron de una cruz, porque todo lo que va a contestar no cabe en la cabeza de un judío normal. Cuando a un judío normal le preguntan quién es el prójimo es otro judío como yo, además justo. Ese sí es prójimo. Y Jesús no va a contestar esto. Va a contestar algo absolutamente revolucionario. Miren la respuesta: ¿quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que por aquel camino iba un sacerdote. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. También subía un clérigo, un levita, que llegó a aquel sitio. Al ver al herido dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo sintió compasión. Se acercó a él y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y allí lo cuidó. Al día siguiente sacó 5 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Qué te parece? ¿Cuál de estos 3 se comportó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: entonces ve tú y haz lo mismo. Esto es un monumento, es una belleza de texto. Me hacen el favor y en este momento no creen que se sabe en el texto, porque hay un problema con los textos del Evangelio, que es que uno cree que se lo sabe. Y entonces, como uno cree que se lo sabe, uno ya tiene la programación aquí en la cabeza de la interpretación del texto. Ah, sí, el buen samaritano. No, cálmate, ventarrón. Primero que todo les voy a dar una clave para leer la mayor parte de las parábolas que hay en el Evangelio. La mayor parte de las parábolas que hay en el Evangelio son la revelación de algo que tú no conoces, y que como no lo conoces, Jesús nos cuenta historias sencillas para que conozcamos eso que no conocemos. Y eso que no conocemos, no lo conocemos porque es muy difícil conocerlo. Es una revelación. ¿Qué es eso que no conocemos? ¿Saben qué es? Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre es el gran desconocido. Tanto es así que si lo conociéramos, el mundo sería distinto. Porque si somos violentos, si somos agresivos, si estamos llenos de odio o de rencor, no es únicamente porque en el ser humano hay maldad, es porque no conocemos a Dios. Y el hecho de que no conozcamos a Dios es justamente la explicación de por qué en la historia de la humanidad ha habido tantas guerras en nombre de Dios. Y cómo en nombre de Dios hay tantas personas que odian en nombre de Dios. A mí me sorprende, me quedo aterrado de ver cómo algunas personas que se creen rectas, justas, cumplidoras y tal, se dan el lujo de despreciar, juzgar, atacar a los demás. Oíste, pero vos no es que estás pegado de mi Dios, pero no te ha pegado nada de Él. Los que tendríamos que ser más comprensivos, más cariñosos, más perdonadores, más buenas personas, somos muchas veces los más duros, los más radicales, los más exigentes, los más intransigentes y los más juzgones. Parecemos seguidores de los fariseos en vez de seguidores de Cristo. Desconocimiento de Dios. Toda parábola, la inmensa mayoría de las parábolas, no digo todas porque hay algunas parábolas que son un poquito distintas y otro día hablamos de ellas, las que tienen mentalidad apocalíptica, pero la mayoría de las parábolas son revelación del rostro de Dios. Por lo tanto, cuando ustedes lean las parábolas en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, pueden comenzar las parábolas de esta manera: Dios nuestro Padre se parece a, y verán lo bonitas que se vuelven las parábolas. No me estoy inventando nada. Lean en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Marcos y ustedes verán que muchas de las parábolas comienzan así: el reino de los cielos se parece a.
el reino de Dios se parece a. ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios que anunció Jesús es el amor del Padre revelado a nosotros en la persona de Cristo. Eso es el reino de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús comienza una parábola diciendo el reino de Dios o el reino de los cielos se parece a, lo que nos está diciendo es Dios nuestro Padre se parece a. Miren qué bonito queda. Dios nuestro Padre se parece a un sembrador que salió a sembrar. Lo cual quiere decir que cuando leas la parábola vas a conocer a Dios, vas a ver una fotico de Él. Y una fotico de Dios tu papá es tu papá echando semillitas por todos lados. Y es como mal sembrador el pobre hombre. Porque siembra donde vos no sembrás, vos no perdés el tiempo. Vos no perdés el tiempo sembrando en el camino, Él sí, porque cree en vos. El que tiene el corazón duro como un camino, Dios siembra ahí. Vos no perdés el tiempo sembrando en terreno rocoso. Ningún buen campesino siembra en terreno rocoso, Dios sí, porque Él cree que hasta de ahí puede salir algo. Y entre espinas y en tierra buena, en todos los terrenos siembra tu papá, porque el amor de Él hace que no rechace ningún terreno. Dios nuestro Padre se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero un enemigo en la noche sembró maleza. Y cuando los trabajadores dijeron: Señor, si sembraste buena semilla, ¿cómo es que ahora hay maleza? El Señor respondió: debe haber sido un enemigo. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Y el Señor les dice: no sea que por arrancar la maleza arranquen también el trigo. ¿Ustedes conocen algún campesino que no arranque maleza? Yo sí, se llama Dios nuestro Padre. Es el único bobo que no arranca maleza. Todo el que conozca el mundo del campo sabe que el mundo del campo es: prepare la tierra, siembre la semilla y el resto del año quite maleza. Porque usted no puede hacer que la semilla crezca más rápido, lo que puede hacer es cuidarla. Y entonces el campesino se la pasa es quitando maleza. Dios no la quita. ¿Y saben por qué? Porque tiene la confianza de que la maleza con el amor de Él se va a volver trigo. Ahora entienden por qué Dios no quita del mundo la gente mala, porque tiene la esperanza de que se van a volver buenos. Tal vez por eso es que hay malos que duran tanto tiempo. ¿No era que Dios les está dando plazo? Debe ser San Pedro diciéndole: oíste, ese ya está, pues ya, mira y tal. Y Dios: no, dale un día más, no era que mañana se arrepiente. Ustedes sabían que Dios no suele salir de vacaciones del cielo. ¿Y saben por qué? Por si de pronto llama el diablo diciendo que se arrepintió. La lógica de Dios es esa. Ya aprendieron a leer parábolas. Esa era una clase de parábolas. Esa era simplemente una clase. Ahora vamos para esta. Dios nuestro Padre se parece a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron los bandidos. Lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Entonces, ¿cómo se llama esta parábola? La parábola del herido del camino al que molieron a palos y lo dejaron medio muerto. Ese es el protagonista de la parábola. Ese es el importante. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Miren, por eso les decía, olvídense de que creen que conocen la parábola. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Si yo les pregunto a ustedes: ¿oíste vos? ¿Quién es tu prójimo? Ustedes me van a contestar lo normal. Hombre, mi prójimo son los demás. Mi prójimo son mis parientes, la gente que tengo que amar. Mi prójimo son los vecinos. Mi prójimo son los enfermos, los ancianitos, los niños, los abandonados, las viejitas, los viejitos, los huérfanos, la gente que sufre, los pobres. No han leído nunca la parábola del buen samaritano, que en verdad se llama la parábola del hombre que iba por el camino, lo asaltaron unos maleantes, lo molieron a palos y lo dejaron tirado, desnudo, medio muerto. Ese es el título verdadero de la parábola. ¿Por qué?
Porque siempre hemos pensado esto: ¿quién es el buen samaritano? Jesús. No has leído bien el texto. Lee bien el texto. El protagonista del texto no es el samaritano. El protagonista del texto es el herido. ¿Con quién se identifica Dios? Con el herido. Con ese es con el que se identifica Dios. No les parezca raro, no me estoy inventando nada. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron, forastero y me acogieron, en la cárcel y enfermo y fueron a verme. Y ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, desnudo, forastero, en la cárcel o enfermo y te asistimos? Y el Señor les responderá: cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso la clave, ¿dónde se encuentra Dios? Miren, la parábola del buen samaritano se puede también llamar la parábola que te explica dónde está Dios. Cuentan de una viejita muy rezandera que salió para misa en la mañana, y cuando iba por la acera de allá de la casa de la esquina, salieron unas fufurufas que tienen ahí un desnucadero, y ella se cambió de acera para no codiarse con ellas, porque esas mujeres tan malas y además tan perfumadas con pachulí, que jartera. Pero cuando iba por la otra acera más allácito, venían un par de mariposos, y ella dijo: ay no, yo me vuelvo a cambiar de acera. De pronto eso se pega. Y ya iba por ahí y salió un señor: ay, qué pereza, ahí está el pedigüeño de todos los días. Entonces se volvió a cambiar de acera. Y cuando al fin, pues haciendo esos saltos, logró llegar a la iglesia, salió un niño y le preguntó: señora, ¿usted a qué viene? Y ella dice: a encontrar a Dios. Si no lo encontró allá afuera, aquí tampoco lo va a encontrar. ¿Dónde está Dios? Esa es la gran pregunta. Porque nosotros estamos acostumbrados a aquello de: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente. Muy bien, ¿dónde está el Dios que hay que amar de esa manera? En el cielo, bacanísimo. Es que amar una entelequia, una nube que está por allá más arriba de la quinta estratosfera, facilísimo, eso no cuesta nada. Pero el Dios que se nos reveló a Jesucristo está herido en el camino, aporreado en el camino, necesitado en el camino. Dios se parece a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora venimos con el problema: vienen un sacerdote y un levita y no lo acogen. ¿Por qué? No pierdan el tiempo pensando que es que ese sacerdote era una mala persona o que ese levita era un desgraciado. No. Aquí lo que hay de fondo en este texto es una protesta de Jesús contra el mundo religioso judío. Miren, esta escena se ubica en un camino, el camino que va de Jerusalén, aquí en la montaña, a Jericó, aquí a orillas del río Jordán. El hombre, nos dice el Evangelio, el herido, bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué dice bajaba? Porque Jericó es la ciudad que está al nivel del río Jordán y Jerusalén está en la montaña. Por eso, cuando los judíos van de peregrinación a Jerusalén, suben a la ciudad santa. Por eso existen los salmos de las subidas. Los salmos de las subidas son los salmos que cantaban los peregrinos subiendo a Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, subamos a Jerusalén. ¿Ven? Pero este hombre va bajando, es decir, deja atrás Jerusalén y va caminando hacia Jericó. Les traduzco eso. ¿Qué significa? Que es posible que este hombre no sea muy religioso, que digamos. ¿Se han dado cuenta que el Evangelio nunca nos dice si el tipo es buena persona o es mala persona? Solo nos dice que está herido. No nos dice que merece ser atendido, nos dice que está herido, punto, y se acabó.
El evangelio no comienza diciendo un hombre muy bueno que hacía obras de caridad y nunca tuvo un mal pensamiento, bajaba de Jerusalén a Jericó. Dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. A lo mejor era tomatraguito, es más, a lo mejor bajaba de Jerusalén a Jericó. No sabemos, no tenemos la más mínima idea. En cambio, pelaos, el sacerdote y el levita no bajan, suben. Ellos suben a Jerusalén. ¿Por qué? Sencillo, porque el sacerdote y el levita trabajan en Jerusalén. ¿Qué quedaba en Jerusalén? El templo. ¿Y en qué trabajan el sacerdote y el levita? En el templo. No piensen en categorías cristianas. En el mundo judío solo hay un templo. En cambio, en el mundo cristiano hay muchos templos. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿cuáles? Televida tiene capillita, pero ven que todavía me piensan como siempre. Están pensando en la iglesia La Candelaria, están pensando en María Auxilia. Ustedes son los templos. ¿Cuándo me van a acabar de leer pues el evangelio, parce? El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo es el cristiano, ¿ok? Y el de ladrillos es un signo visible de lo que somos nosotros. Todavía no acabamos, eso nos queda como grandecito, ¿no? Ese es el judío así de chiquitico que todavía vive dentro de nosotros. Todavía estamos esperando un templo de mármol grande. Uy, qué hermoso. ¿Se acuerdan del evangelio del domingo pasado? Qué hermoso este templo. El verdadero templo es el ser humano. Eso fue lo que se nos reveló en Cristo, que ha sido el templo más bello. No existe uno más bello que Cristo. Destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Así pues, muchachos, que el sacerdote y el levita son profesionales del culto y ellos van para el trabajo, van para el templo de Jerusalén a trabajar, a presentar sacrificios en el templo, a honrar a Dios en el templo, pero tienen un problema. ¿Y cuál es el problema? El estatuto de pureza del mundo judío. Para usted poder ir al templo a presentar sacrificios, tiene que estar puro. Y tocar un herido, un moribundo, o quizá ya esté muerto, te vuelve impuro. Y si te vuelves impuro, no puedes entrar al templo. Si no puedes entrar al templo, no puedes alabar a Dios. Si no puedes alabar a Dios, entonces no puedes desarrollar tu trabajo como sacerdote o levita. Eso explica por qué hacen un rodeo. No porque tengan mal corazón. A lo mejor empezaron a rezar de ahí para adelante: Señor, ayúdale a este pobre hombre que está ahí tirado, pero yo no me puedo detener a ayudarlo porque quedó impuro. No pierdan el tiempo pensando que son 2 personas malas. Ellos no son malos, simplemente son judíos, y el mundo judío cree que Dios está en Jerusalén. Y Jesucristo te acaba de decir que Dios no está en Jerusalén, está ahí en el piso, herido y moribundo, y necesita que lo toques aunque quedes impuro. Entonces ahora sí entendemos por qué aparece un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un pueblo rechazado por los judíos. La razón, no los voy a mucho con historias, lo resumo. Cuando fue el exilio y se fueron muchos judíos a Babilonia, ahí quedó un grupito pequeño. Ese grupito pequeño que quedó se mezcló con pueblos extranjeros, entonces perdió la pureza de la sangre, y al perder la pureza de la sangre fueron rechazados por los otros judíos porque fueron vistos como sangre impura. Por lo tanto, los samaritanos son impuros. Aquí aparece un samaritano y el samaritano ve al herido
Pregunta, ¿el samaritano va para Jerusalén? No, no puede ni acercarse, porque los samaritanos son rechazados por los judíos. ¿El samaritano va para el templo? No, no puede ir al templo. El templo está cerrado para los samaritanos, porque los samaritanos son impuros. Entonces, ¿el samaritano tiene algo que perder si toca a un impuro? Nada, porque ya es impuro. Al fin de cuentas, ¿qué más da? Si está cotudo, que también tenga paperas. Va. El pobre hombre, ya que de perdidos al río. Y el samaritano, miren lo que hace, es muy linda la descripción. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y al verlo sintió compasión. La palabra que hay ahí es una palabra muy difícil de traducir. Se traduce al castellano como compasión o lástima, pero en verdad lo que está ahí es: sintió que se le estremecían las entrañas de dolor. Eso es lo que siente Dios con el sufrimiento nuestro. Sintió que se le estremecían las entrañas. Eso es misericordia, muchachos. Recuerden que la misericordia es amor entrañable, con entrañas, con vientre. Se acercó a él, todo lo contrario del rodeo. Los otros dan un rodeo para poder ir al templo a adorar a Dios. Este se acercó a él y le vendó las heridas, es decir, lo toca, le toca las heridas. Fíjense lo desagradable. No solamente se acerca, es que lo toca, le toca las heridas, les echa aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y se pasa la noche cuidándolo. Y al otro día entrega plata para que lo sigan cuidando. Vuelve a ese hombre a quien no conocía, lo vuelve su problema. Se encarga de él como si no hubiera nadie más en el mundo para encargarse de él. Lo toma como su propia responsabilidad, porque no tiene nada que perder. Es solamente un samaritano impuro. Un samaritano impuro que tiene cerradas las puertas del templo. Un samaritano impuro que cree que para él no va a venir el Mesías. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Sabemos que vendrá el Mesías, pero no para nosotros. Será para ustedes los judíos. Nosotros somos malos, nosotros somos impuros. Y ese samaritano impuro es el que tiene entrañas de misericordia. Entonces viene lo más impresionante del texto. Jesús, fíjense la pregunta que hizo el letrado. La pregunta que hizo el letrado fue: ¿quién es mi prójimo? Y miren la pregunta que hace Jesús: ¿qué te parece? ¿Cuál de estos tres se comportó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Se dan cuenta que la pregunta es diferente? Jesús no pregunta quién es el prójimo, porque si yo les pregunto a ustedes quién es el prójimo, ya sé qué me van a decir. El prójimo es el que está caído en el camino, ¿no es cierto? No, el que está caído en el camino es el que es imagen de Dios. ¿Y quién es el prójimo? El que se porta como prójimo. ¿Y qué es portarse como prójimo? Quiten la J y pongan una X. ¿Qué palabra les quedó? Próximo. Por lo tanto, ¿quién es el prójimo? El prójimo soy yo. Soy yo el que me tengo que aproximar al que sufre, porque en ese que sufre es donde está Dios tu Padre. Por eso el texto termina de esta manera: pues ve tú y haz lo mismo. A un letrado, a un experto en la ley judía, Jesús le está diciendo: vete e imita a un samaritano impuro. ¿Cómo les quedó el ojo? Vete e imita a un samaritano impuro. Impresionante, con razón lo clavaron en una cruz. Era demasiado diferente a la manera de pensar de ellos.
Ellos estaban acostumbrados a un Dios que estaba en el templo de Jerusalén. Además, un Dios que ni se puede ver ni se puede tocar y a quien no se puede uno acercar. Y en cambio Jesús habla de un Dios que se identifica con quien está herido en el camino. A Dios lo encuentras si encuentras al hermano que sufre. Y el hermano que sufre no es tu prójimo. Eres tú el que se tiene que volver prójimo de tu hermano que sufre, porque en tu hermano que sufre, quien está es Dios tu Padre. Y cada vez que te acercas al que sufre, es como si te acercaras a Dios tu Padre herido en el camino. Por lo tanto, primera pregunta: ¿qué es lo que hay que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el ser, con toda la mente. ¿Y eso cómo se hace? Amando al prójimo como a ti mismo. ¿Y eso cómo se hace? Saliendo al encuentro del que está herido en el camino. Porque ese que está herido en el camino es para mí imagen viviente de Dios. Es el templo donde Dios habita. Así que no des un rodeo y sigas de largo, ni siquiera por ir a encontrar a Dios en un templo. Recuerda que el verdadero templo está herido en la mitad del camino. Dicho eso, se nos calentó el parche. Ya van a ver ustedes, con esto de fondo, que nos cambia la lógica, van a entender ustedes lo que sigue, que yo diría que es la página más difícil del Evangelio. Muchos cristianos esta página no la leemos, y si la leemos hacemos como que no la leímos, porque es la página más difícil de vivir y de cumplir. Y sobre todo hoy en día, donde está muy de moda beneficiarnos de lo chévere de Dios, pero no enredarnos con lo complicado de Dios. Hoy en día, con mayor razón, esta página no es que lo leamos mucho. Cuidado, pelaos. Hoy en día les advierto, hoy en día hay todo un gran peligro de que hagamos de nuestra fe una fe de utilización de Dios para mi propio beneficio. Y entonces agarro de Dios la parte bonita de Dios, que si ustedes se fijan es en lo que más énfasis hacemos. Dios me ama, me quiere, me perdona, vive pendiente de mí, me ayuda a mí, está conmigo. Que Dios me bendiga, me haga el bien, me alivie a mi marido, a mi mamá, a mis hijos, me organice mi casa. ¿Usted ama a Dios o hace mercado, mijo? ¿Cuál es la preocupación más grande que nosotros solemos tener? ¿Se han dado cuenta cuál es? Yo. Es decir, ¿cuántos de ustedes, si se encuentran con alguien así como bueno, santico, dice: ay, padre, pida por favor por toda la gente que sufre? Uno es: padre, pida por mí. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, después de mí el diluvio. Por mí, por mi familia y por mis hijos, los demás que se jodan. Pero la vida que Dios tiene que arreglar es la mía, habráse visto. Para eso es para lo que está, ¿o no? Ese es el lado que nos gusta de Dios. Por eso cuando uno predica, yo sé que cuando uno predica, Dios nos ama, la gente es matada. Ay, padre, qué dicha. Dicha no, mija, el compromiso que eso implica. Porque el Dios del amor solo funciona si vos amás. Si vos no amás, el Dios del amor no funciona. Es el único compromiso que Dios pone. Yo te perdono si tú perdonas. ¿Acaso no lo decimos todos los días en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo decimos como una afirmación, no como un buen deseo. Fíjense que el Padre Nuestro podría decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros vamos a hacer el intento de ver a ver si perdonamos a los que nos ofenden.
No es un buen deseo, no es un propósito, es un hecho. Así como nosotros perdonamos, porque es que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Si yo no soy misericordioso, Dios no puede ser misericordioso. Y si yo no me intereso por la vida de los demás, Dios no me puede interesar por la vida mía. Por no poder recibir lo que no das. De hecho, hay una bella historia de Rabindranath Tagore que narra lo siguiente. Yo estaba pidiendo limosna en la calle cuando a lo lejos vi tu carroza dorada y pensé que mis malos días al fin habían terminado. El corazón me dio un salto cuando vi que tu carroza se detuvo justo delante de mí. Imaginé entonces cómo sería tu limosna, un tesoro derramado por el suelo. Abriste la portezuela de tu carruaje y viniste hacia mí y con dulzura inmensa me miraste. Yo sentí que al fin todos mis días de angustia habían terminado. Y entonces hiciste algo que no comprendí. Extendiste tu mano hacia mí y me dijiste: ¿qué tienes para darme? ¿Cómo? Tú, el Rey de Reyes, pedirme a mí, que soy un mendigo. Metí la mano en mi bolsita llena de mendrugos de pan y de granos de trigo. Tomé un pequeño granito de trigo y te lo di. Tú me sonreíste, me diste las gracias y te marchaste. Por la noche, cuando estaba ya solo y tenía hambre, tomé mi bolsa, la vacié por completo en el piso y entre los pedazos de mendrugos de pan y entre los granos de trigo distinguí un pequeño granito de oro puro. Y entonces, ay, cuánto lloré por no haber tenido el valor de entregarte todo lo que yo tenía. De la única manera que Dios te da es si tú le das. Dios extiende la mano y te dice: ¿qué tienes para darme? ¿Y saben que eso es muy complicado en un país tan limosnero como Colombia? Sí, porque nosotros tenemos el cerebro lavado con la limosnería. El colombiano promedio le olvidó que tiene que ganar las cosas. El colombiano promedio cree que se las merece. No, pues aquí estamos esperando a ver qué hace el gobierno. Típica frase. El colombiano siempre está esperando. Frase típica: colabóreme. ¿Y usted cómo está colaborando a usted mismo? Recuerdo alguna vez que una persona llegó a ofrecerme unos estuchitos de coser. Y entonces, mire, vale 500 pesos, lo que sea. No, muchas gracias, ahora no necesito. Entonces deme algo. Y yo le dije: aclárate, ¿vos pedís limosna o vendés cosas? Porque si es lo primero, sos limosnero, y si es lo segundo, sos empresario. Y es muy distinto. Un empresario construye su vida, un limosnero la está esperando que le caiga del cielo. Y nosotros, el comportamiento del cristiano promedio con Dios es de limosnero. Deme, arrégleme la vida, quíteme la enfermedad, organíceme la familia, quítele la droga al hijo, arregle la casa, enderece al marido, arregle el genio a la a la esposa. Hacemos mercado. Y como Dios no siempre nos cumple, entonces hasta nos ponemos dignos. Por eso la gente pone al pobre San Antonio boca abajo, guarda a la Virgen en un cajón, le apagan la vela, le quitan el niño a San Antonio. ¿Cómo le hacen eso? ¿Cómo es que le quitan al niño al pobre San Antonio? Debe estar más triste que hasta ahí, pobrecito. Y nos ponemos bravos con Dios, dizque porque no cumplimos. Y es que nos cuesta creer, nos cuesta entender que Dios es un Dios infinitamente pobre, y que ese Dios infinitamente pobre extiende la mano hacia ti y te dice: ¿qué tienes para darme? Dentro de unos días será Navidad y somos tan descarados
que nace el niño y además tiene que traer él los regalos. Uno bien chiquito cargando todo eso. No fregues. Cuando es al revés, desde ya te hago la pregunta: ¿cuál es el regalo que le vas a dar este año al niño Dios? Va a cambiar ese geniecito pues de escopeta cargada que tenés. ¿Con quién vas a hacer la paz? ¿Con quién te vas a reconciliar? ¿A quién vas a tratar mejor? ¿Qué vas a construir con más ilusión? ¿Vas a dejar la quejadera o el 2008 también va a ser de lamento? ¿Y porque a mí me tocó ser yo? ¿O al fin te vas a dar la oportunidad de ser feliz? A ver qué regalo le tenés preparado al niño hombre. ¿O estás esperando que te traiga él arepa y pedazo debajo del brazo? ¿Qué tienes para darme? Esa es la clave de la fe. Por lo tanto, la primera pregunta es: ¿qué hay que hacer? Y la respuesta es: lo que hay que hacer es ser prójimo del otro, hacerse próximo del otro, como Dios que se ha hecho próximo de nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo nuestro próximo, cerca de nosotros. Entonces preguntamos: listo, eso es lo que hay que hacer. Hay que ser próximos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué hay que hacer para ser próximos? Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 27. A ustedes los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, dale también la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Así pues, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes quieren únicamente a quienes los quieren, ¿qué generosidad es esa? También los que no tienen fe quieren a quienes los quieren. Y si ustedes hacen el bien solo a quienes les hacen el bien, ¿qué generosidad es esa? También los que no tienen fe hacen eso. Y si ustedes prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué generosidad es esa? También los que no tienen fe se prestan unos a otros con intención de cobrarse. Ustedes no. Ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán verdaderamente hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malos y desagradecidos. Ustedes sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Además, miren, aquí viene lo más templado. Además, no juzguen y no los juzgarán, no condenen y no los condenarán, perdonen y los perdonarán, den y les darán, les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen con los demás será la que usen con ustedes. Impresionante, ¿no? ¿Cuál es la medida que tienes para los demás? Ya sabes con cuál medida te van a medir. La que tú usaste, con esa es con la que te van a medir. A mí me sorprende lo ancho que uno tiene la medida para uno mismo y lo estrecho que la tiene para los demás. Es impresionante. Vean un partido de fútbol. Y en ese partido de fútbol llega un jugador, por decir cualquiera, Tevez, y le da una patada a un colombiano: échelo, fuera, 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 roja, feo, tal. Y oímos todos por televisión que decían: Tevez
y una palabra que no alcancé a distinguir que terminaba en uta. Y unos minutos después, Castrillón le da una patada impresionante a un argentino y el colombiano promedio le parece que muy bien. Eso no fue nada, que se pare, que deje de hacer teatro. Uy, qué bonita. La medida para el otro ni siquiera lo puede mirar feo, pero para el nuestro, anchita, cómoda. ¿Cómo es que llaman eso? La ley del embudo. Lo ancho para uno y lo estrecho para los demás. Y entonces se han dado cuenta que uno es duro para juzgar a los demás, pero cuando lo van a juzgar a uno, uno sale con el cuento típico del colombiano promedio. Los colombianos, además de ser limosneros, somos mediocres. Y entonces, además de creer que nos merecemos todo lo que nos dan y que vivimos estirando la mano, ¿usted con qué me va a colaborar? ¿Usted qué me va a dar? Porque eso nos fascina. Además, en Antioquia, si vemos una fila, creemos que están regalando algo y empezamos a hacer la fila detrás. ¿Oíste, weón, aquí qué están dando? ¿Regalado? No, yo no me pierdo esa. Además de limosneros, somos mediocres. Entonces, como hacemos las cosas mal, cuando nos dicen que las hicimos mal, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos comprensión. Como los pelados de colegio. Profe, deme otra oportunidad. No, pues no, una oportunidad. Pero es que una oportunidad no se niega a nadie. Error. La vida no siempre da segundas oportunidades. La persona que muere en un accidente de tránsito porque usted iba borracho no tiene una segunda oportunidad. El cuento de la segunda oportunidad es un cuento. Y entonces uno para uno pide otra oportunidad, y para uno pide plazo, y para uno pide medida ancha, pero cuando me toca juzgar a los demás, bien estrechita, bien estrechita. Eso es como el marido que se pone digno cuando se entera que la señora echó una cana al aire, cuando él tiene todo el pelo canoso. Hombre, habráse visto un burro llamando a otro orejón. Ve este, pero me pone digno. Es más, esto se acabó. Alicia Emilia, esto se acabó. Oíste, no se acabó los 20 años bellaco que vos me venís dando mala vida para que acabe ahora. Una vececita. No. Ven, eso es la ley del embudo, es la que nos gusta. Pues muy bien. La ley del evangelio no es la del embudo. La ley del evangelio es la medida que usted use, es la que van a usar con usted. Si usted no fue comprensivo, no espere comprensión. ¿Por qué? Nunca construyó la comprensión. Ahora, pelados, miren esto tan bacano. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto está al final, está en la medida. La medida. Miren cuál es la medida que le gusta a Dios. La medida que le gusta a Dios es una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Fíjense, rebosante. Es como cuando uno va a comprar una pucha de frisoles. Los más jóvenes no saben qué es una pucha. Explíquenle los más mayorcitos. Vea, mi hijo, una pucha era una cajita así con que vendían los frisoles en Río Negro. Muy bien. Va uno a comprar una pucha de frisoles y don Efraín mete la cajita, saca todo y además encima. Esa es la medida que a Dios le gusta. La grande, la remecida. Y uno es contando un frisol, 2 frisoles. La próxima vez, Álvaro José, que me lo haga. La próxima vez, de granito en granito. ¿Ves? Amarrado uno. Pero es que uno calcula y es la última vez que. ¿Cómo es uno de bueno para juzgar, no? Ustedes se imaginan si en este momento yo dijera, vean, para continuar la conferencia va a subir cada uno de ustedes acá y le vamos a dar media hora para que hable de sí mismo.
para que nos cuente quién es, sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños. De sí mismo, única cosa, no puede hablar de los demás. Complicadito, ¿no? Porque es que lo más fácil es hablar de los demás. Son como esas señoras que van a confesarse los pecados del marido. Ay, padre, padre, hace como 3 meses que no me confieso, acúsome que pierdo mucho la paciencia con mi marido. Es que mi marido me da muy mala vida, padre. Ay, es que mi marido esto, es que... Señor, hagamos una cosa, llame al marido a ver si se viene a confesar. Porque es que la confesión son los pecados suyos, no los de él. Pero ¿no es cierto que es muy bacano hablar de los demás? Genial, eso es delicioso. Por ejemplo, de Graciela. Pues Graciela, mi hermana, yo la quiero mucho. Graciela, pues yo muero por ella, pero Graciela siempre ha sido una egoísta. Y la manera como Graciela es con mi mamá, mira, yo eso a Graciela, a mí me cuesta perdonarlo. Pues uno tiene que perdonar porque yo veo Televida y todo eso, pero no, es que qué rico es hablar de Graciela, ¿no? Porque no hablas de vos. El que primero lo huele, debajo lo tiene. Pero es que es más bacano hablar de los demás, ¿no es cierto? Y hablar de mi hermano que es montador, y hablar de mi hermana que esto, y hablar de, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi papá, es que mi mamá. Ahí están pintados. Adolescente que se precie, habla mal de la familia, como mínimo el papá y mi mamá. No, es que mi papá me la tiene al piso, mi papá no dialoga, mi papá no me comprende. Congelemos la imagen. Y vos comprendés a tu papá. Descongelemos, no me cambie el tema, mi papá no me comprende. Claro, es que es muy bacano juzgar a los demás, ver a los demás con defectos, genial. Yo poquitos, y los que tengo, todos son disculpables. Los únicos defectos que no se disculpan son los de los otros. Los míos sí, son llevaderos, tampoco es tanto. Pues yo tengo un poquito de mal genio, pero a veces, y solo por las tardes después de las 12 del día y hasta las 12 del día siguiente. Qué duros para juzgar y qué suaves para juzgarme. Qué duros para condenar, muchas veces condenando a los demás. Y cuánto duele una condena cuando es contra mí mismo. Es muy impresionante que esto lo diga el Evangelio. ¿No se han dado cuenta cuántas veces juzgamos en nombre de Dios? ¿Y cuántas veces condenamos en nombre de Dios? ¿Y cuántas veces despreciamos a alguien en nombre de Dios? Porque en nombre de Dios creemos que tenemos que despreciar a alguien porque ese alguien es una mujer mala y un hombre malo. Y entonces los despreciamos y los juzgamos y los condenamos y no nos juntamos con ellos. Y podrían estar heridos, tirados en el camino. Y lo hacemos en nombre de Dios. Yo les pregunto, pelados, si ustedes hubieran ido caminando con Jesús y se le acerca bien emperifollada, con bastante pachulí y tal, esa que llaman María la de Magdala, ustedes se ponen a rezarle la novena a Santa María Magdalena. O igual que los fariseos empiezan, Ave María, el Señor, ¿qué hace con esa fufurufa? Yo lo pongo mucho de ejemplo cuando en ocasiones doy retiros. El padre Nicolás lo acabaron de nombrar párroco de San Pancho. Y resulta que en San Pancho es un vecindario que se ha dañado mucho. Ahora hay mucho taller y mucha ferretería. Eso antes fue muy bonito, pero ahora está muy dañado. Y hay mucho desnucaderito. Y resulta que en San Pancho es un vecindario que se ha dañado mucho. Ahora hay mucho taller y mucha ferretería. Eso antes fue muy bonito, pero ahora está muy dañado. Y hay mucho desnucaderito.
Y entonces el padre empieza a dedicarse a las fufurufitas, les hace un grupo de oración, las reúne, está viendo a ver cómo les ayuda, unas maquinitas de coser. Ustedes no imaginan ya la carta de las señoras de la Legión de María denunciando al padre ante el obispo, porque nos ha descuidado a nosotras para estar con esas, que quién sabe qué hará con ellas. Y es en nombre de Dios. ¿Cuánto desprecio en nombre de Dios? ¿Cuánto desprecio? Una de las tentaciones más grandes que hay en la vida. Ahora, para terminar, vamos a hablar de eso. Una de las tentaciones más grandes que hay en la vida es creerse que uno es bueno, y cuando uno se cree bueno, empieza a juzgar a los demás. Por eso la clave de la misericordia está expresada en este parrafito. No juzguen y no los juzgarán. No condenen y no los condenarán. Perdonen y los perdonarán. Den y les darán. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen con los demás será la que usen con ustedes. Esa es la clave de todo. Pero además de esto, si ustedes se fijan bien, a la pregunta ¿qué tenemos que hacer?, la respuesta es ser próximos a los demás. Y a la pregunta ¿cómo hay que hacerlo?, la respuesta es de la misma manera que tu Padre lo hace contigo. ¿Ya se dieron cuenta de todo el resto del texto? Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian, al que te peguen una mejilla. ¿Se acuerdan de todo eso que leí? Lo voy a volver a leer, pero piensen de esta manera. ¿Qué rostro les viene a la mente cuando yo les digo que esa persona en la que ustedes van a pensar se comporta de la siguiente manera? Ama a sus enemigos, hace el bien a los que lo odian, bendice a los que lo maldicen, rezan por los que lo injurian, al que le pega en la mejilla él le pone la otra, al que le quita la capa le da también la túnica, al que le pide le da, al que se lleva lo suyo no se lo reclama. ¿A quién se les parece ese man? A Jesucristo, ¿no es cierto? Es decir, así es Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, primera pregunta, ¿qué hay que hacer? Ser próximo a los demás. Segunda pregunta, ¿cómo hay que hacerlo? Igualito que Dios lo hace. ¿Ven qué fácil? Lo único que tienes que hacer es portarte como Dios. El modelo de conducta es tu papá del cielo. Ese es el modelo de conducta. Jesucristo se comporta siempre como agrada al Padre. Por lo tanto, lo que Jesucristo te pide a ti, lo que nos pide a nosotros, es que nos comportemos como le agrada al Padre. ¿Y cómo le agrada al Padre? Haciendo lo mismo que hace el Padre. Entonces vos me vas a sacar un pero, y el pero es y si a mí me pegan en una mejilla y pongo la otra, yo no soy bobo. Exacto, Dios es bobo, hace lo mismo que Él. Es que hay que cambiar el chip, hay que cambiar la cabeza. En este mundo llamamos vivo al violento, al ladrón, al que roba, al que se aprovecha, y bobo al que hace todo lo contrario. Pues aunque este mundo considere bobo ese proceder es el único que puede salvar a este mundo. Si eso es ser bobo, yo quiero ser bobo. Y si eso es equivocarse, yo quiero vivir equivocado. Por lo tanto, la invitación es esta. Vives en un mundo que te enseñó que debes ser vengativo y rencoroso. Tú no serás así. Tú ama a tu enemigo, bendice al que te maldice y quiere al que te odia. Reza
por el que te hace daño. Entonces sí te parecerás a tu Padre del cielo, porque Él es bueno con los malos y desagradecidos. Miren qué bonito. Él es bueno con los malos y desagradecidos. No tiene chiste ser bueno con los buenos. Es que esa es toda la reflexión de Jesús. Si usted ama al que lo ama, uy, ¿cuál es el chiste? Cualquiera es capaz de amar al que lo ama. Y si usted da al que le da, ¿cuál es la gracia? Y si usted presta esperando cobrar, ¿qué tiene eso de relevante? No, 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 ustedes parezcanse a su papá. Él ama al que no lo ama. Él le da al que no le da. Y Él se entrega al que no se le entrega, porque Él es bueno con los malos y desagradecidos. Por lo tanto, en conclusión, sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Y por último, para terminar, porque veo que ya están aburriditos y tal, entonces voy a terminar. Entonces, nos queda una tercera pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿y cómo hace uno para hacer esto? Porque en este momento yo les fregué el día. Ustedes en este momento me están diciendo: vea, padre, eso se ve claro como el agua. Hay que ser próximos de los demás. Aceptado. ¿Cómo hay que hacerlo? Igualito que como lo hace Dios, con la bondad de Dios, y esa bondad con los malos y desagradecidos, siendo misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero es que ¿cómo hago? Porque yo soy humano y tengo limitaciones. Porque es que a uno lo insultan y a uno le duele y uno quiere desquitarse. Perdóneme, Padre, pero eso es muy humano. ¿De dónde saca uno fuerzas para vivir un amor tan heroico como el que nos pide el Señor? Porque a uno no lo prepararon para este amor heroico. A uno lo prepararon para los amores fáciles: amar al que me ama y querer al que me quiere y darle al que me da. Pero a uno no lo prepararon para los amores difíciles. De hecho, si ustedes se fijan bien, hoy en día, en cuanto un amor se vuelve difícil, la gente se va. Soy tu amigo mientras el amor no sea difícil. Cuando es difícil ya no somos amigos. Mi amor, yo estaré contigo siempre y cuando me ames. Porque si no, cuando ya no me ames, yo corro. Eso de quedarse ahí para siempre, para eso no nos prepararon. Y entonces, ¿cómo hace uno? Y con este texto terminamos. Capítulo 18 del mismo Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se plantó y se puso a orar de pie en voz alta de la siguiente manera: Dios mío, yo te doy gracias por no ser como los demás, ladrón, injusto, adúltero, ni tampoco como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El recaudador, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes de pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa a bien con Dios y el otro no, porque todo el que se enaltece será abajado, pero en cambio el que se abaja será enaltecido. Me imagino que la han escuchado también muchas veces. De nuevo, no crean demasiado rápido que se la saben. Toda parábola nos puede dar sorpresas. Esta parábola no es una parábola del reino. Por eso no se puede comenzar con la frase de Dios nuestro Padre se parece a. Porque esta parábola es una parábola
de enseñanza de comportamiento moral ante Dios. Entonces Jesús nos pone dos ejemplos totalmente distintos de vivir la vida. No se trata de un fariseo mala persona y de un recaudador buena persona. Se trata de un fariseo que es un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, pero con una diferencia. Por su manera de vivir como fariseo, él se está salvando a sí mismo gracias al esfuerzo que él hace para ser justo y bueno. En cambio, el recaudador de impuestos es un hombre común y corriente como tú, como yo, pero con una gran diferencia: no sabe qué hacer. Simplemente es un pecador y no sabe qué hacer. Está vencido por su pecado. Qué impresionante. Y entonces Jesús nos plantea los dos extremos. El fariseo de pie delante de Dios da gracias por ser lo que es. Dios mío, yo te doy gracias porque no soy como los demás. No soy ladrón, no soy homicida, no soy injusto, no soy adúltero. Ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo. Es decir, soy cumplidor, absolutamente cumplidor. Este hombre le da gracias a Dios. Pero ¿quién es el genio en su vida? ¿Quién es el que hace la obra? ¿Quién es el duro, el teso? Ese es el problema. Eso de darle gracias a Dios es como por aparentar. Le da gracias a Dios, pero la vida de él no está en las manos de Dios. La vida de él está en las manos de él. Yo soy cumplidor. Yo, con mi esfuerzo, con mi berraquera, no soy como los demás. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo pago el diezmo. Uy, qué genial soy. Tigre. ¿Ven? Ese es el fariseo. Se está salvando a sí mismo. Qué lindo soy. Es el gran peligro que tiene todo cristiano cumplidor. Todo cristiano cumplidor se puede creer el cuento de que el genial es él. Soy yo la que voy a reunión de grupo. Soy yo el que entré al movimiento. Soy yo el que hago oración varias veces al día. Soy yo el que dije no a esa mujer que me tentaba. Soy yo el que llevo bien mi familia. Soy yo el que hace obras de caridad. Soy yo el que hago esfuerzo. Soy yo el que me sacrifico. Soy yo. Qué genial soy. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Y ese no baja justificado a casa. ¿Y saben por qué no baja justificado a casa? Porque no deja actuar a Dios. No deja hacer a Dios. En cambio, el otro es un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas muy rechazadas en Israel, porque trabajaban al servicio de los intereses del Imperio Romano y por lo tanto eran vistos con un gran desprecio, como personas muy impuras. Además tenían fama de ladrones. Por eso es que el fariseo dice: y no como ese recaudador, porque sabe que ese recaudador es recaudador y sabe que es malo. ¿Y saben cuál es la genialidad del recaudador? Que él también sabe que es malo. Eso es lo más bonito del recaudador. Para poder vivir Diosmente, para poder vivir viviendo la misericordia de Dios, se necesitan 2 condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Tomar conciencia de que soy un pecador y que por lo tanto soy absolutamente incapaz de vivir como Dios quiere. Fíjense qué raro eso. Uno pensaría que es al revés, que para poder seguir a Dios hay que pensar que uno es capaz, cuando para poder seguir a Dios hay que pensar que uno no es capaz. Es la toma de conciencia de tu pecado. Porque cuando yo tomo conciencia de mi pecado se acaba la arrogancia. Cuando yo tomo conciencia de mi pecado se acaba la soberbia. El arma por donde siempre nos vence el mal es la soberbia. Usted quiere que alguien cometa errores, ensálcelo, súbalo, trépelo, dígale que es la maravilla y se lo cree el pobre bobo.
Ay, pelados, donde yo les hiciera caso a ustedes de todas las veces que me dicen, ay, padre, es que usted, yo soy la embarrada. Usted no lo sabe, pero yo sí, porque es que yo vivo adentro. Y como yo vivo adentro, yo lo que veo es un hombrecito. Y ese hombrecito necesita de la ternura de Dios. Sin esa ternura no es nadie. Nadie. Solo un grito, un platillo estridente, nada más. Nadie. El único grande es Él. Yo le decía ahora a don Rodrigo Flores que hay frases que a mí pues yo las comprendo, las acepto con agradecimiento, pero a mí me duelen. Como cuando llegan y me dicen, padre Juan Jaime, yo soy un gran seguidor suyo. ¿Cómo? Seguidores de Cristo. De mí, yo soy un papanatas. A mí no hay que seguirme. Yo les puedo fallar mañana, pero el que nunca les va a fallar fue el que colgó de esa cruz un viernes a las 3 de la tarde. Escojan bien a quién seguir y escojan bien en quién poner sus manos y en quién poner sus corazones y en quién poner sus vidas. Nosotros solo somos pecadores. Lo que nos hace hermanos no es que somos geniales, no somos mejores por sintonizar Televida todos los días, no somos mejores por rezar la coronilla o ir a misa. Solo somos pecadores y prendemos Televida y rezamos la coronilla y rezamos el rosario y vamos a misa para pedirle a Dios que cambie este pecado en santidad, porque yo no puedo hacerlo. Es un milagro que solo Él puede hacer. Si por mí fuera, yo te fallaría hoy mismo. Y si no te fallo es porque tú lo has hecho. Por lo tanto, lo primero que se necesita es ser chiquitos para poder ser grandes. Lo primero que se necesita es estar abajito. El modelo para poder vivir diosmente es el recaudador. Y como el recaudador, a la puerta del templo, sin levantar los ojos, decir, Señor mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Se dan cuenta de esa oración? Es una oración bellísima. Esa oración ha sido durante siglos la oración de la iglesia rusa, de la iglesia oriental rusa. Se le llama la oración del corazón, o también se le llama la oración del dulce nombre de Jesús. Y si ustedes se la quieren aprender, se reza de la siguiente manera. Cuando se toma aire, mentalmente se dice, Jesús mío. Y cuando se expulsa el aire, se dice, ten misericordia de mí, pecador. Jesús mío, ten misericordia de mí, pecador. Jesús mío, ten misericordia de mí, pecador. Eso es lo que transforma un corazón, la conciencia de que soy pecador. Y cuando uno toma conciencia de que uno es pecador, ¿ustedes creen que a uno le queda ganas de juzgar a los demás? Uno juzga a los demás cuando uno es fariseo, pero cuando uno se sabe pecador, ya sabes lo que hizo Graciela. Ay, mi hija, no me extraña. Sí, conozco lo que hice yo y es peor. A uno muchas veces, como uno termina siendo una persona que lo conoce mucho la gente, uno muchas veces recibe de todo: elogios, aplausos, admiración, felicitaciones, pero también, como uno es persona medio conocida, a veces críticas, calumnias, insultos. Y cuando por casualidad uno se encuentra con un insulto, uno tiende a herirse. Y uno tiende a herirse, ¿por qué? Porque uno se sube en el curubito, en un árbol, y uno se cree como importante. Y a uno se le olvida una cosa: que si el que me insultó supiera de mí todo lo que yo sé de mí, me diría cosas peores. Y tendría razón. Si te conoces por dentro a ti mismo, te darás cuenta que no puedes juzgar. Si te conoces realmente a ti mismo por dentro, te darás cuenta que no puedes condenar.
si te conoces verdaderamente a ti mismo por dentro, te darás cuenta que es muy fácil perdonar. Y que es muy fácil perdonar, porque cualquier cosa que te haga el hermano o la hermana es mucho menos de lo que uno es capaz de hacer. Entonces te verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La clave de tener una medida grande es verse uno chiquito, porque a los ojos de un niño chiquito toda medida siempre es grande. Y la segunda condición para que suceda el milagro de que vivamos siendo misericordiosos como Dios nuestro Padre es misericordioso, es dejar que Él sea el que haga la obra. Tú no puedes ser misericordioso. Tú fuiste programado para un amor egoísta. Ese fue el que aprendiste. Lo aprendiste con el tetero y lo aprendiste a lo largo de la vida. Es de lo que da clases esta sociedad, de un amor egoísta, interesado, calculador. Eso fue lo que aprendimos. Eso es lo que tenemos aquí metido. Tú no eres capaz de amar con amor de misericordia, pero Dios, que todo lo puede lograr que tú aprendas a amar con amor de misericordia. Ponte en tus manos y Él te transformará, hará de ti una criatura nueva, y esa criatura nueva aprenderá de nuevo a amar con un amor eterno como el amor de Dios. Así pues, primera pregunta: ¿qué hay que hacer? Respuesta: ser próximo de mis hermanos, porque en ellos está el Dios que sufre. ¿Cómo hay que hacerlo? Siendo misericordiosos de la misma manera que nuestro Padre es misericordioso con nosotros. ¿Y cómo se puede lograr eso? Tomando conciencia de lo pecador que soy, para ponerme en las manos de Dios y dejar que Él sea el que me enseñe a amar, porque yo no soy capaz de amar. Tú, Señor, tú eres el que eres capaz de amar. Rompe, Señor, mi corazón, rómpelo en 1000 pedazos, que no quede de mí nada de lo que yo fui, que todo sea nuevo, que todo sea lo que tú hagas en mí. Arranca el corazón de piedra, regálame un corazón de carne, y que cuando ame ya no sea yo quien ame, sino que sea tu eterno y dulce amor el que ame a través de mi pobre corazón. Amén.